La meditación de hoy del libro A fin de conocerle se titula El peso de la ira de Dios. El texto con el que se inicia está en Isaías 53, versículo 6, que dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto del Getsemaní, y la naturaleza del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y temblorosos labios fue arrancado el clamor agonizante: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto lo podemos leer en Mateo 26:39. El poder que infligía el castigo sobre el sustituto y garante del hombre era el poder que sostuvo y mantuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que hubiera caído sobre un mundo pecaminoso. Cristo estaba sufriendo la muerte a la que fueron condenados los transgresores de la ley de Dios. Es horrenda cosa que el pecador no arrepentido caiga en las manos de Dios vivo. Esto se demostró en la historia de la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, por el relato del fuego que cayó del cielo y destruyó a los habitantes de Sodoma, pero nunca se demostró esto más plenamente como en la agonía de Cristo. La naturaleza humana puede soportar solo una cantidad limitada de prueba y aflicción. Lo finito, lo limitado, solo puede soportar una medida finita, limitada. Sucumbe la naturaleza humana, si se llegara a otro momento, a otro extremo. Pero la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues en lo humano existía la naturaleza divina, y esto le daba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. La agonía que soportó Cristo amplía, profundiza y nos da un concepto más amplio del carácter del pecado y del carácter de la retribución que Dios traerá sobre los que continúan en el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo para el pecador arrepentido. Siempre hablamos de la gracia y del perdón de Dios, y es cierto, y en ningún lugar se ve mejor eso que en la cruz del Calvario, pero también hay que pensar que si hay perdón es porque hay una condena que es necesaria, que es irreparable en otro sentido, y también lo podemos ver en el mismo lugar, en la cruz del Calvario, todo el horror de lo que el pecado significa. Pero no nos podemos centrar en la ira, en el castigo del pecado, sin dejar de ver el amor de Dios por lo que hizo en la cruz por nosotros. No importa lo grave que sea el error que hayas cometido, es grave y tiene consecuencias terribles. Y esas consecuencias las podemos ver en Jesús, pero también podemos ver en el mismo lugar ese amor que Dios tiene por ti.